La Octava Sports presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Más que una advertencia, fue un deseo. Me dejé llevar por el corazón, pero creo que dije cosas que son ciertas. Iniciamos la Octava Sports en esta ocasión en una mesa, ahora sí que exclusiva. Estamos los que tenemos que estar. Los otros nos mandamos a que hagan trabajo de calle. ¿Cómo estás, Jimé? Muy bien, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes, Carlos. Pues creo que ya lo dijiste casi todo en tus advertencias. La verdad, es imposible no dejarnos llevar por la emoción de ver una vez más a la selección mexicana sub-17 en estas instancias. Ya diste los datos. Vamos a desglosar un poquito lo que será su partido ante Holanda el día de hoy, 1:30 de la tarde. Y también recordar un poco lo que ha sido esas otras dos finales que disputó. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto, Carlos Jiménez. Estás aquí en esta mesa. Sí, por cierto, por fin, qué bueno que estás por aquí. Ya era hora. Mil veces que estén, ya sabes quién. Ya saludos a ya saben quién. Un gusto estar por acá. Una selección de Holanda que está muy de la mano con los éxitos del Tri respecto a esta categoría. Estuvo presente en 2005, también jugó cierta parte en el camino del Tri de 2011 y el día de hoy se vuelven a enfrentar en semifinales con la intención de llegar a una final donde enfrentarán a uno de los dos mejores equipos del torneo, sea Brasil o sea Francia. Así es. Y Miguel Gurwitz, a quien también saludamos con mucho cariño. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Carlos? Un abrazo para todos. Sí, efectivamente, hoy busca México ser nuevamente finalista en esta Copa del Mundo, en lo que se ha hecho un equipo importante, protagónico y también un tanto engañoso, y que podemos ir desarrollando el tema con la gente, porque hay mucha gente que se pregunta ¿qué le pasa a estas generaciones? ¿Por qué tan exitosas a nivel mundial, no, a nivel internacional? ¿Y por qué se pierden en el camino? Hay que recordar a la gente, y repito, podemos ir desarrollando el tema. Son niños de 16 años que apenas empiezan en esta etapa de, profesionalización del fútbol, acompañado esto de varios vicios, de varios defectos que tiene el sistema de explotación de talento mexicano que tiene nuestro fútbol. Fíjate, Miguel, perdón que me meta un poquito en la materia. Cuando yo escucho este tipo de cosas, a mí me llama mucho la atención y nunca me ha gustado mucho hablar de mí, pero sí me parece que mis experiencias las tengo que platicar, claro, que de algo sirvan. Fíjate, Miguel, que cuando yo llegué al profesionalismo tenía 16 años y medio, 17, pero no fui yo. Éramos una gran cantidad de jugadores que a esa edad llegamos al profesionalismo. Te menciono a varios que tú seguramente recuerdas: a Borja, a Padilla, a Fragoso, a José Luis González, la Calaca, a Luis Regueiro, a los dos de los Bantorrá. Estoy hablando de gente que de alguna u otra manera también llegó a una selección nacional al paso del tiempo, de muy poco tiempo, porque algunos a los 17 años estábamos disputando la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio en 1963. Entonces, cuando yo oigo que de pronto dicen, no, pues es que un joven de 20 años y un joven, yo creo, no sé, tengo la sensación de que, o me pregunto por qué en aquel entonces debutábamos a los 17, 18 años y era no normal, pero tampoco era un escándalo, y hoy de pronto vemos, caray, a los 20 años debutando, 21 años, a los 21 años yo ya tenía 4 años de profesional, y lo mismo que todos los que le mencioné. O sea, hablo de mí por mi experiencia. Entonces, ¿qué estará pasando en el fútbol mexicano que de pronto sentimos que un debut de 17 años es muy temprano? Y es justo lo dices, creo que es un caso de México, porque vemos en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, por supuesto en Europa, y sí los debutan mucho más jóvenes, a los 17, 18 años. Aquí en México se tardan más. Sí, Rodrigo con un hat-trick, 17. 17 en Real Madrid. Entonces, perdón, te interrumpí, Jiménez. No, yo creo que es una tendencia que ya va desde hace mucho. Qué bueno que mencionas lo que te tocó en tu época y tu experiencia para ver ese cambio. Como que hay cierto, no sé si es miedo, recelo, porque obviamente es parte de ya una tendencia de los técnicos, ¿no? Que llegue un técnico y diga, en su caso, pues por ahí la Volpe es el que más le ha dado oportunidades, que ahorita se me viene a la mente a algunos jóvenes, ¿no? A algunos jóvenes, pero muchos son de que se van con la tendencia en vez de atreverse a debutarlos por miedo. Sí, Miguel. Yo creo que, hablaste de una generación talentosísima, Carlos, en la historia del fútbol.
Yo creo que hay varias cosas que van truncando este proceso, y no porque antes fueran más sencillas, ni mucho menos, pero hoy cuando uno analiza la cantidad exagerada, grosera de disque talento extranjero, ¿no? Cuando uno analiza el número de extranjeros que hay en nuestra liga, el sistema de competencia del cual hablábamos el otro día, ¿no? De 2 torneos en donde los resultados son prioritarios, el cochino y sucio negocio de varios promotores en el que también están embarrados algunos directivos, sumado a la desconfianza que también existe ciertamente en el futbolista mexicano, pues obviamente se va haciendo un cuello de botella mucho más angosto que el de años anteriores, en donde había más confianza por el futbolista mexicano, y en donde esta explotación, repito, de contratar refuerzos extranjeros no cabía, ¿no? En el fútbol mexicano, porque no había plazas para ellos. Hoy vemos un número, repito, grosero, exagerado e inservible de futbolistas extranjeros en nuestro país, que claro que merman la posibilidad de varios futbolistas mexicanos. Sí, y el tema de los jóvenes en el fútbol profesional, al margen de México y de mi experiencia personal, en Argentina, por ejemplo, en Argentina debutan a muy temprana edad porque también tienen fuerzas básicas muy bien organizadas, y de ahí se detectan, y en Brasil no se diga, también jovencititos que podemos mencionar a 20 que llegaron a la selección de Brasil con menos de 20 años, a la selección de Brasil, y de alguna manera en otros países sigue siendo no tan difícil debutar a temprana edad. Aquí como que ya lo vemos muy difícil, ¿no? Está, por ejemplo, ¿cuántos años tiene este muchacho goleador de la América, yucateco, ¿cómo se llama? Henry Martin, sí. ¿Cuántos años tendrá? 26 tendrá. ¿20 qué? 26. Y de pronto nos lo venden como un joven que llega y que rompe el fútbol mexicano. Dices 26 años. A los 26 años a mí me corrieron del fútbol. A los 26 años me corrieron después de 10 años de carrera. O sea, pero bueno, perdón, me metí en otro tema, simplemente está bien, porque me parece que es interesante. No, y creo que lo importante, y es lo que siempre hemos debatido, ¿no? O sea, muy bien con todos estos chavos, los logros, no se le quita a nadie, que sigan así en la sub-17, pero que se les dé continuidad. Por eso se pierden en el camino, ¿por qué? Pues porque tenemos 9 extranjeros por equipo, y entonces ¿en dónde caben los jóvenes mexicanos? Es dificilísimo que encajen en algún lugar, pero bueno. Totalmente. Jime, tenemos adelante. Justamente esta nota para ver cómo está el panorama de las semifinales, porque sí, México ante Holanda, como sucedió en 2005, pero en la otra llave está Brasil ante Francia, es decir, se podría dar una final ante Brasil como se dio también en 2005. Esta tarde a la 1:30, la selección mexicana sub-17 buscará su pase a la final del Mundial de la categoría disputado en Brasil. Los dirigidos por Marco Antonio Chima Ruiz enfrentarán al combinado de Holanda y buscarán su cuarta final en la especialidad. 2005, 2011 y 2013 fueron las anteriores. Los holandeses llegaron a esta instancia tras derrotar a Paraguay 4-1 y además son los actuales campeones de Europa. El título lo consiguieron en mayo de este año. La selección mexicana quiere repetir lo conseguido en 2005, cuando en tierras peruanas vencieron a Holanda en las semifinales por marcador de 4-0, para posteriormente coronarse por primera ocasión frente a Brasil. El otro duelo de las semifinales será entre Francia y Brasil. Porque no todo lo puedes saber, pero sí preguntar. Esto es El Interrogatorio. Agradecemos mucho que nos tome la llamada. Quiero pensar desde Guatemala, César Villaluz, por supuesto, que fue seleccionado de México campeón sub-17 en 2005, la selección de Jesús Ramírez Rubalcaba, y por eso tenemos a César para que nos recuerde un poquito de lo que se vivió por ahí hace ya varios años. Ahora, César, ya tienes 31 años, tienes otro recorrido enorme por el fútbol, tanto en México como por allá en Guatemala, así que pues muchas gracias, y no sé si has tenido oportunidad de seguir a esta otra selección o si le das seguimiento normalmente a la selección mexicana en las categorías menores. Hola, muchas gracias por la llamada y un saludo a todos por allá. Sí, me ha tocado ver unos partidos nada más, no todos, pero ha ido de menos a más la selección. Yo creo que ahorita ya en estas instancias pues deben de estar muy motivados y contentos de estar cerca del objetivo principal.
Totalmente, sí, creo que todos estamos de acuerdo en que ha venido de menos a más, igual que Holanda, porque Holanda también la fase de grupos no le fue tampoco tan bien y de pronto elimina a Paraguay, que era favorito, y a Nigeria, que siempre también a México le ha costado trabajo. Entonces no creo que vaya a ser un partido nada sencillo. ¿Y ustedes cómo se prepararon en aquel entonces, César, en 2005 para esa semifinal ante Holanda, donde además tú eres protagonista anotando un doblete? Sí, la verdad que en ese partido me tocó a mí marcar 2 goles y pues muy contento, ¿no? Por poder colaborar con el equipo y poder tener el pase a la final. Y pues sí, el equipo se preparó, pues no un día antes ni nada, ¿no? Yo creo que hubo mucho tiempo antes de preparación y sabíamos que podíamos enfrentarnos contra equipos europeos. Yo creo que la preparación física y mental fue muy buena para poder competir contra cualquiera que nos pusiera enfrente. ¿Qué tal, César? Andrés Rodríguez te saluda. Para este proyecto de El Chima Ruiz se le criticó mucho que si no había cuestiones tácticas, que si no había sistema, que qué tanto se estaba trabajando en esa situación. A una edad tan corta como los 17 años, ¿qué te parece a ti? ¿Qué es lo que más se trabaja? ¿La parte mental, anímica con los jugadores? ¿O de verdad se le imprime una gran importancia a la cuestión táctica del jugador? Hola, ¿qué tal? Pues sí, yo creo que todo, ¿no? Es un conjunto de cosas, lo mental, lo físico, y pues la verdad que nosotros en lo táctico también trabajamos muy bien tácticamente, ¿no? Se estudiaron los rivales, se estudiaron las formaciones y nosotros tácticamente en ese momento aprendimos mucho, y yo creo que ya es una competencia de máximo nivel y tienes que tratar de ir mejorando, ¿no? Y ahora el fútbol en esto ha evolucionado, ahora ya me ha tocado ver que hasta en escuelitas de fútbol ya les meten jugadas de táctica fijas, movimientos tácticos. Yo creo que se han adelantado mucho los procesos, ¿no? Y yo creo que en estas instancias pues ya los jugadores ya también deben de saber todo lo táctico, porque ya están a un pasito de poder debutar también, y ya cuando debutan pues deben de saber jugar todo eso para que puedan adaptarse mejor a un sistema de un entrenador. Hola, César, soy Carlos Albert, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. César, te pregunto, llegas a la sección de sub-17 prácticamente con esa edad. Han pasado ya 14 años. ¿Cuáles fueron tus etapas en el fútbol profesional? No, en algún momento me imagino pues la gran esperanza de llegar a primera división, y lo conseguiste. Pero después de ahí, ¿cómo fue tu transcurso en la primera división del fútbol mexicano? Y después, ¿te sentiste en algún momento que te quitaban oportunidad jugadores extranjeros que llegaban en exceso o que han llegado en exceso a nuestro fútbol? Pues sí, como tú dices, ¿no? Yo creo que cuando consigo el campeonato, pues en lo personal, pues me fue bastante bien porque adelanté procesos muy rápido, ¿no? Me tocó debutar en Cruz Azul a los 17 años, donde estadísticamente Cruz Azul debutaba jóvenes de 24, 25 años, y Cruz Azul era un equipo que respetaba mucho los procesos, ¿no? Me tocó estar con ellos y adelantar una categoría, y no podías adelantar más porque decían que ya tu proceso era ir de poco a poco, y pues sí, me tocó debutar, ser parte importante con Cruz Azul, jugar finales, que me faltó ganar alguna final con Cruz Azul para poder consolidarme mucho mejor con el club. Y pues cuando salgo de Cruz Azul, pues es completamente otra historia, ¿no? Como tú lo dices, o sea, en Cruz Azul ves todo color de rosa, y cuando me toca salir, pues ves todo lo malo del fútbol, ¿no? Y aparte de los extranjeros, pues yo creo que ahí me tocó lidiar con el problema de Tigres Jaguares, donde al final pues me dejan sin jugar, ¿no? Por sus problemas entre ellos, y al final pues uno como jugador es el que paga, ¿no? Y tú sabes que en el fútbol pues está el que está jugando, el que está activo, el que tiene ritmo. Entonces pues el venir de eso pues me marcó más, ¿no? Se habla mucho de las lesiones y todo, pero pues en las lesiones yo creo que no tuve ningún problema, me recuperé bien, pero ahí fue donde empezó todo, ¿no? Yo creo que como futbolista pues es donde batalla uno más, ¿no? Entre los extranjeros, entre lidiar con cosas extra fútbol. Miguel Gurbitz. ¿Cómo estás? Un abrazo grande a César Villaluz. Ahí tuvimos la dicha y la fortuna de compartir ese momento en Perú. Recuerdo que yo transmití ese partido ahí en la cancha. César, un abrazo. Y ¿de qué es, cuáles son esas otras cosas que hablas del fútbol, además de este asunto de los extranjeros?
Hola Miguel, un saludo. Pues sí, yo creo que el pues no darle el seguimiento a los jóvenes, el tener los extranjeros, al final yo lo puedo decir por la situación que yo pasé, ¿no? O sea, yo hablo de mi problema, a lo mejor algunos han tenido otras cosas y todo, pero a mí pues me marcó mucho eso, ¿no? El quedar en medio de una discusión de dos clubes, de dos directivas, donde pues al final ellos son los que deciden tu futuro, ¿no? Tú como jugador pues te acatas a lo que ellos decidan. Muchas veces ellos te mueven a un club o cosas así, no te preguntan ni nada más, te dicen, ¿sabes qué? Pues ya tú vas para allá, es esa opción, y al final tú como jugador pues tienes que aceptar esas cuestiones, ¿no? Y yo creo que muchas veces como jugador pues tratas de dar lo mejor, tratas de estar al 100 y todo, pero hay cosas de extrafútbol que pues no están en tus manos. César Villaluz, te agradecemos muchísimo que nos tomes la llamada, te deseamos éxito en tu aventura por allá en Guatemala, por supuesto, y pues bueno, apoyar a la selección mexicana hoy 1:30 de la tarde. Gracias por todos estos recuerdos. No, gracias a ustedes, un saludo. Un abrazo, un abrazo, César. La Octava Sports.